Vamos a compartir. ¿Se observa el Word? Allá. Se está compartiendo en dos aplicaciones. Bien, la unidad 3 que está aquí, está ahí en el portal, ¿ya? Y es todo lo referente a la primera ley de la termodinámica. El día sábado hicimos una introducción que voy a volver a repetir. Esta clase máximo se va a extender hasta las 8:15 máximo, ¿ya? O posiblemente más antes. Vamos a ver el Power. Y en el Power habíamos visto la primera ley de la termodinámica el día sábado, hicimos una introducción. La finalidad es de que ustedes puedan comprender cómo se da una transformación de una energía a otra. Por ejemplo, la caída del agua se puede aprovechar para mover una turbina y esa turbina puede generar energía eléctrica. En la mayoría de las industrias se genera vapor con la finalidad de poder usar ese vapor como una forma de transmitir calor. Bueno, y después de eso se puede aprovechar la energía cinética. ¿Me podrían decir qué tipo de energía conocen ustedes? Hola. Yo mencioné 2 o 3, pero no importa, vale. Igual si alguien puede participar, mejor. ¿Qué tipo de energía conocen? La que está relacionada a la velocidad es una energía cinética. A la caída de un cuerpo, dependiendo de su posición, igual es una energía potencial. Sí, en forma de calor, calorífica, ¿ya? Y hay otras que están relacionadas al trabajo que efectúan respecto al tiempo, que se conoce como potencia. Bien. Y la energía asociada de las sustancias que entran y salen de un sistema están relacionadas a la entalpía. Después es importante que ustedes sepan qué es un sistema termodinámico y cómo se aplica la primera ley de la termodinámica aplicando un volumen de control. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Un ratito vamos a darle cabida a sus compañeros. Bien. Bien, la termodinámica habíamos definido como una especie de dinamismo que se da de una forma de energía a otra que se transforma, ¿ya? De tal manera de que hablamos ahí dice, trata de flujo de calor, pero el término más correcto viene a ser, trata el flujo de las formas de energía y su conversión en un sistema de una forma a otra.
Considero que esa es la definición más correcta, dado de que yo lo saqué hace muchos años atrás de un libro. Y la ley cero de la termodinámica, que antecede a la primera ley, está referida a que cuando un cuerpo caliente se pone en contacto con otro, es hasta que ambos alcanzan la misma temperatura, logrando así una temperatura de equilibrio. Eso es lógico, ¿no? Porque ese es flujo y transferencia de calor. Por ejemplo, tenemos de que cuando uno agarra un spray e irriga su contenido, por ejemplo, si es un perfume, eso se difunde en el espacio hasta cierta distancia, donde puede haber otra persona que perciba. Las definiciones termodinámicas, por ejemplo, que es un volumen y superficie de control, es cualquier porción del espacio que elegimos como objeto de estudio. De tal manera de que es importante delimitar su entorno, ya que tiene su efecto también, ¿no? Y la superficie es aquello que viene a ser, en este caso, como un área circuncional de ese volumen, ¿ya? Entonces, es aquella que realmente la superficie es aquella que delimita el entorno. Bien, acá, por ejemplo, un sistema, habíamos mencionado que es una porción del espacio que elegimos como objeto de estudio, mientras que ustedes vieron el concepto de sistema como un conjunto de elementos que interactúan para lograr objetivos. Pero aquí el concepto de sistema está relacionado a una delimitación de algo que queremos estudiar. Por ejemplo, en una olla a presión, ¿ya? Si nosotros hacemos de que el contenido, en este caso agua, al darle calor, ¿ya? Pasa de fase líquida a vapor. Entonces, en este sistema, por ejemplo, recibe energía, pero no hay transferencia de materia. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento que se expulsa la válvula que permita, en este caso, la salida de vapor a través de esa válvula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? El agua que sale en estado de vapor tiene una energía ya asociada, es vapor caliente, que está en forma de calor. Consiguientemente, hay transferencia de materia y energía. En un sistema aislado, ya, es aquel que se lo limita en el sentido de que no haya transferencia de materia ni energía. Un sistema diabático es aquella que no intercambia calor con el medio, que como ejemplo generalmente se toma el caso de un termo, en la cual el termo simula ser un sistema adiabático. Lo que se pretende es de que lo que colocamos en su interior del termo se mantenga caliente en un periodo de tiempo, pero no existen sustancias completamente o sistemas completamente adiabáticos, porque se dan los mecanismos de transferencia de calor. Habíamos visto también de que nosotros vemos sistemas homogéneos en los cuales no se puede visualizar qué componentes conforman ese sistema, pero sin embargo hay otros sistemas que muestran dos o más partes que constituyen el mismo. Uno de esos, por ejemplo, es cuando se coloca sal con agua, ¿ya? Llega un momento en que se da una sobresaturación, en que la sal ya no se mezcla. Entonces podemos ver ahí la sal, ¿ya? Que forma parte de una salmuera, ¿ya? Entonces ahí se muestran que hay una delimitación de las superficies de los componentes que forman ese sistema. Un estado termodinámico es aquel que generalmente, por ejemplo, en una garrafa de gas al inicio, ya cuando está llena, se tiene de que tiene una composición, hay una presión y una temperatura. A medida que nosotros vamos consumiendo el gas, podemos percibir de que la presión va disminuyendo en el tiempo.
y consecuentemente su contenido también, aunque los componentes son los mismos, ¿ya? Entonces, un estado termodinámico queda definido por variables que son composición, presión, volumen y temperatura. Un cambio de un estado termodinámico es lo que se conoce como un proceso. Por ejemplo, en un inflador, ya desde el momento que nosotros colocamos el dedo en la parte donde expulsa el aire y empezamos, primero hacemos succión y después empezamos a comprimir, estamos variando la presión. Consecuentemente, por la presión existe un incremento de temperatura y se percibe un calentamiento en la mano cuando se sujeta la parte donde está el émbolo. Los procesos pueden ser isocóricos, como los que habíamos visto algunos ejemplos, en los cuales pueden darse cambios de temperatura, presiones, pero lo que se mantiene constante es la variable volumen, como algunos ejemplos que habíamos resuelto. Por ejemplo, de la etapa 1, por un enfriamiento a volumen constante en unos recipientes rígidos y cerrados, tenemos de que existe un cambio de temperatura con variación de presión. Ahora, también puede darse una especie de calentamiento, ¿ya? Si nosotros calentamos a volumen constante de una temperatura menor a otra mayor, ¿ya? Manteniendo el volumen constante podemos obtener, en este caso de vapor saturado, un vapor sobresaturado. ¿Alguna pregunta que tuvieran, jóvenes? ¿No hay? No, Inge. Ya. Bien, un proceso isobárico significa que la presión es la que se mantiene constante. En este caso, tenemos un líquido saturado, ¿ya? En el cual se transmite calor en ese sistema y se efectúa un cambio de fase de tal manera de que en este caso vemos del líquido saturado pasa a vapor saturado manteniendo la presión a 95 kilopascal. Como así también si continuamos en este caso en una presión más baja y vamos calentando, manteniendo la presión, tenemos un vapor que pasa de saturado a sobresaturado. Entonces se pueden dar situaciones dependiendo del tipo de ejercicio que se tenga en que se den estos, ¿no? Como acá, por ejemplo, este es un proceso isotérmico en que la temperatura se mantiene constante, pero al mismo tiempo podemos ver de que de 2 a 3, si la temperatura se mantiene constante en ese sistema y se sigue suministrando energía, podemos obtener un vapor sobresaturado. Bien, como así también puede haber al mismo tiempo sistemas que son isobáricos, isotérmicos, isocóricos, y eso lo vamos a ver en lo que viene a ser los ciclos termodinámicos. De tal manera de que es ahí donde tiene su importancia en la vida real la aplicación de estos ciclos, como el ciclo de Otto, el ciclo de Rankine y otros que vamos a ver. Bien, si no hay ninguna pregunta, vamos a ver qué es un proceso termodinámico adiabático. En un proceso termodinámico adiabático generalmente puede darse calentamientos y enfriamientos. Es decir, de que hablamos de una relación presión-volumen específico, donde estas curvas que nosotros vemos
vienen a ser isotermas. Posiblemente algunos de ustedes lo vio esto cuando se veía en colegio en la ley de Raoul Dalton, y se veía de que PB es igual a P1B1 igual a P2B2. Por ejemplo, en estos casos se ve así. Pasa de una presión a un volumen 1, ¿ya? En la cual vemos que va a pasar de una presión 1 con una disminución de presión en un proceso, ¿ya? En la cual tenemos de que de una isoterma mayor pasa a una isoterma menor. En este caso tenemos un proceso de expansión porque el volumen aumenta, ¿ya? Y se da un proceso de enfriamiento. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Dionisio. ¿Cómo está? Bien. Entonces, en un sistema adiabático, en realidad no hay transferencia de calor, pero hay variación en las propiedades termodinámicas que definen un estado termodinámico. Por ejemplo, el estado termodinámico tenemos en el punto 1, ¿ya? Un gas que está a una presión y ocupando un volumen a una temperatura mayor. De tal manera que posteriormente hay una disminución de presión con un aumento de volumen, ¿ya? Aumenta el volumen de B1 a B2, ¿ya? Pero ¿qué se da? Se da una disminución de presión, ¿ya? Y al mismo tiempo pasa de una temperatura mayor a una temperatura menor. En este caso vemos de que es un proceso de expansión sin intercambio de calor y disminución de presión y temperatura en el sistema. Bien, aquí podemos hacer variaciones de estos sistemas, podemos graficar presión-volumen en la cual pasa manteniendo la presión, ya, al punto 2 con una expansión, ya, pero también puede darse el caso de que a partir de ese punto se efectúe un proceso isocórico en que el volumen se mantiene constante con disminución de temperatura. Bien, ahora vamos a ver algo que los que llevaron conmigo mecánica de fluidos lo había explicado en su momento. Por ejemplo, elegimos un sistema, ¿ya? Este sistema puede ser un curso que tiene 30 alumnos. Lógicamente que hay una energía dentro de ese curso, ¿verdad? Entonces tenemos una energía y lo limitamos, ya nuestros límites del sistema van a ser las paredes, ¿ya? De tal manera de que si en un momento dado se abre la puerta para que ingrese un alumno, ya está atravesando lo que nosotros conocemos una limitante, ya que para nosotros es una superficie de control. Si en ese volumen de control, a través de un área dada, en este caso la puerta es 1 de ancho por 2 de alto, entonces tenemos un área sobre la cual atraviesan estudiantes. Entonces, para nuestro caso, es un diferencial de masa. Esto de acá es una diferencial inexacta. Esa diferencial inexacta implica de que esa masa puede tener una presión, una temperatura, una energía de entrada con un volumen específico. Y estamos hablando de que en un tiempo t, ¿ya? Vamos a tener esta masa, ¿ya? Vamos a tener esta masa que hay en el sistema más la masa que ingresa.
De tal manera que de forma similar está referida a la energía que existe en este sistema. Pero lo que más me interesa es de que existe una masa más la masa que ingresa en el sistema en un tiempo t, ¿ya? Es como en el curso estuviéramos 37 estudiantes y 3 ingresan. Entonces, 43 más 3 sería 46. Es un tiempo t, un tiempo inicial. Ahora, cuando ya esos estudiantes están adentro y hay una cantidad de estudiantes que va a salir por otra puerta. Si había 46 y salen 7, ¿ya? En este caso entonces tenemos de que existe una variación en este caso en el sistema que estamos analizando. ¿Está claro? Bien. Lógicamente que esa masa que sale, masa de salida diferencial inexacta, también tiene variables que la definen, que son presión, temperatura, energía y volumen específico. De tal manera de que tenemos en ese instante ya una masa con una variación en el tiempo y que es la suma es igual a la masa del sistema en tiempo t más delta t con respecto a la suma de la masa de ese instante más la que salió. Esto implica un análisis matemático. Existe una masa en tiempo t, de tal manera de que una variación, pues, es decir, de que si se incrementa, vamos hacia arriba. Si coloco un punto abajo, quiere decir de que salieron más de lo que había en este instante, ¿ya? Eso es lo que debe entenderse. Por ejemplo, acá yo dibujé que hay un incremento, ya había 43, entraron 3, y no salió ni uno, digamos, o salió uno, quedan 45, entonces hay un incremento a la masa. Entonces tenemos de que existen en un incremento de tiempo delta t con respecto a un incremento de masa en el sistema que estamos estudiando. Si se aplica la ley de la conservación de la materia, que la materia no se crea y se destruye, solamente se transforma, significa que la masa en el sistema inicial va a ser igual a la masa en el sistema final. De tal manera de que esas variaciones que puedan presentarse con respecto a los diferenciales de masa y que son iguales a las masas en un tiempo t más delta t menos la masa en el tiempo inicial, eso representa un flujo neto de masa. Si habían 43, ingresaron 3 y salieron 2, entonces 43 más 3 son 46, pero salieron 2, entonces queda 44 en el estado final. Entonces el flujo neto es las variaciones de masa de los que ingresan y salen. Entonces, en este caso ingresaron 3 y salieron 2, entonces hubo un incremento de 1, ¿no? En la masa T más delta T quedaron 44, inicialmente habían 43, entonces 44 menos 43 es 1, se cumple esta igualdad. Lo estoy tomando con esos ejemplos, espero que se me esté entendiendo. Entonces, pero si entraron 3 y salieron 3, ya prácticamente el flujo neto es 0. De tal manera que esto de acá, si yo lo paso al primer miembro de la ecuación, igualamos a 0, de tal manera que posteriormente aplicamos ya o dividimos entre un diferencial de tiempo, ¿ya? Se convierte en una ecuación variacional. Esto está relacionado a lo que ustedes han visto en ecuaciones diferenciales. La aplicación del límite cuando el diferencial de tiempo tiende a 0 nos permite obtener una ecuación muy importante, ¿ya? Fíjense, le aplicamos esto de acá, el límite, y obtenemos lo que viene a ser de que existe una variación de masa en el volumen de control respecto al tiempo. Estos dos términos nos conducen a estos diferenciales, que
Si ustedes ven acá, ya tenemos la masa elevado a su índice, su cero. Ese índice su cero representa algo tan importante que no se olviden, por favor, que es el flujo másico. Cuando vean esto, un curso cero, por ejemplo, es el flujo de calor. Cuando vean esta masa elevado a la cero, representa el flujo de masa. Ese flujo másico es la masa sobre unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, ustedes ven acá, masa sobre tiempo, masa sobre tiempo. Entonces, llegamos a obtener esta ecuación muy importante, que es la ecuación de continuidad. ¿Está claro ahí? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Habíamos llegado a obtener esta ecuación. Una aplicación de ella es de que permite encontrar área. ¿Qué pasa cuando el área de una de las del sistema, una de las que entra o sale, varía, o si tenemos más salidas o menos entradas? Es muy importante esta ecuación cuando resolvemos problemas aplicando la primera ley de la termodinámica. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio en el cual un tubo convergente fluye en estado estable, un flujo estable. Cuando ustedes escuchen un flujo estado estable, de entrada significa que no existe acumulación de masa en el sistema en el tiempo. Es decir, de lo que entró es igual a lo que salió. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen un flujo estado estable, significa que no existe acumulación de masa en el sistema que estamos estudiando. Consiguiente implica de lo que entró es igual a lo que salió. Bien, tenemos acá de que este gas entra con una densidad y tiene una velocidad de 2000 pies sobre segundo. Y además atraviesa un área de 0,4 pies cuadrados. Cuando escuchen corriente abajo, significa un punto del primero al segundo que está por debajo del punto 1. Entonces, en este caso viene a ser una salida. Tenemos una variación de la densidad del gas y una disminución de la velocidad de salida del nitrógeno. Y nos pide que encontremos el área de sección transversal en que la corriente está abajo. Acá tenemos un tubo convergente, que existe disminución de área. ¿Ya? Tenemos como dato la presión, la temperatura, la velocidad y la densidad. Cuando sale a través de este tubo convergente, varía la velocidad de salida, disminuye su velocidad y al mismo tiempo tenemos de que su densidad se incrementa. Si aumenta la densidad es por el efecto de compresión y reducción de área. Bien. Lo que les decía de que no existe acumulación de masa en este sistema, lo que entró es igual a lo que salió. De esta ecuación, este término de acá es igual a cero, porque no hay acumulación de materia. Entonces, esto se hace cero y tenemos una igualdad de sumatorias de flujos que entran y salen al sistema, pero en este caso tenemos una entrada y una salida. Podemos tener sistemas en los cuales puede tener una entrada, 2 o 3 salidas. Bueno, eso lo habíamos visto en mecánica de fluido. ¿Alguna pregunta o duda que tuvieran? No dije. ¿Nada? Bueno. Por otro lado, sabemos de que la densidad es igual a la relación masa sobre volumen, por lo que la masa es el producto de la densidad por el volumen. Si nosotros dividimos esta masa
sobre tiempo. Entonces, masa sobre tiempo nos va a dar un flujo másico. Acá, volumen sobre tiempo me define el caudal. El caudal es igual al flujo de velocidad por tiempo. Entonces, podemos convertir en lo siguiente. El volumen es igual a área por longitud, ¿no? Y si nosotros dividimos entre tiempo, la longitud sobre tiempo me define la velocidad. Masa sobre tiempo, flujo másico. Entonces, esta ecuación se convierte en densidad, área por, y esto es velocidad. ¿Ya? Flujo másico, longitud sobre tiempo, velocidad. Entonces, flujo másico podemos expresarlo en densidad, velocidad, área. En base a ello, nosotros ya sí podemos resolver el problema porque tenemos como datos de entrada la densidad con la que entra el gas al tubo convergente, que es menor que la densidad que sale. Tenemos el área 1 y nos pide que hallemos el área 2. Tenemos la velocidad en el punto 1 y tenemos la velocidad en el punto 2. Entonces, esta ecuación, esta de acá, ¿ya? Que se traducida y escrita en función de densidad, velocidad por área y establecida la igualdad, despejando el área y reemplazando los datos, determinamos que el área es de 0,28 pies cuadrados. ¿Se entendió el problema? Bien, voy a verificar de forma rápida, nuevamente, vuelvo para atrás. Ya. Fíjense que estas son las condiciones de entrada. Nos dice que es estado estable este 0. Fíjense que tenemos la presión, no voy a usar, porque no entra dentro de la ecuación de continuidad, pero sí tenemos esta velocidad, esta, y tenemos el área, que no coloqué acá. Lamentablemente el área es el dato del problema. A través de un área tiene 0,4 pies cuadrados. ¿Ya? Entonces esta área de flujo debería estar acá. Bien. Volviendo al problema, tenemos velocidad, área y densidad, en la cual esta ecuación, en la cual se desprecia esto por ser estado estable, ya se convierte en un flujo másico de salida menos de salida, de entrada y salida, por decirlo, donde el flujo másico es densidad, velocidad por área de salida y acá densidad, velocidad por área de entrada. ¿Qué es lo que vamos a despejar? El área de acá y respondemos a esta ecuación. Acá lo que hice es explicarles cómo convertimos esta ecuación acá de arriba en esta. ¿Y qué es lo que no tengo como dato? Este área, que es lo que me pide encontrar. Reemplazo esos datos y encuentro el área. Vamos a entrar a lo que es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos dice que la variación de energía en un sistema es igual a la diferencia de calor menos trabajo. Y el delta E es igual a Q menos trabajo. De tal manera que ordenando podemos obtener que la forma de calor es igual a las variaciones de energía que se dan en un sistema en sus dos estados más el trabajo asociado más el trabajo que se efectúa. Eso es lo que me da esta ecuación. O sea, la puedo interpretar de esa forma. El calor es nada más que una variación de la energía contenida en un sistema, que es una diferencia del estado final menos el inicial, más el trabajo efectuado en el sistema. Pero
Si yo a esta ecuación divido entre un diferencial de tiempo, ¿ya?, que es una diferencial inexacta, entonces logro obtener esta ecuación. De esta ecuación aplicamos un análisis que hicimos en la ecuación de continuidad, en la cual yo había mencionado de que si esta es la masa y la energía en un tiempo t, entonces vemos de que en los cuerpos o masas que ingresan en un sistema llevan asociada una energía, un volumen específico, una presión, una temperatura. Eso es lo que pasa en los sistemas reales. Por ejemplo, entra un intercambiador agua fría y se calienta a través de que entra por el otro lado del intercambiador, si este es un intercambiador de tubo y coraza. Entonces tenemos dos fluidos donde uno cede calor al otro. El uno se enfría y el otro se calienta por la cesión de calor. Más o menos es algo lo que pretendo explicar con este sistema termodinámico. Entonces tenemos una masa en este sistema y esa masa tiene una energía asociada, ¿ya? Entonces acá llegamos a esta expresión y al mismo tiempo puede ser de que se le dé calor al sistema, como también puede darse el caso de que del sistema se efectúe un trabajo que está relacionado a un efecto eléctrico, como es el caso de una turbina, de que entra vapor caliente, ¿ya?, en su interior acciona una turbina y sale en forma de energía eléctrica, una potencia sería, ¿ya?, una forma de trabajo relacionada al tiempo. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Pregunta, ¿no hay? Bien, si analizamos lo que pasa cuando sale, igual, ¿ya? La masa que sale lleva asociada una energía, ¿ya? Y eso hace de que exista una variación de masa y energía en el sistema que estamos estudiando. De tal manera que esa variación, al igual como en la ecuación de continuidad, la analizamos desde el punto de vista de energía, porque eso es lo que nos interesa aplicar en la ecuación que líneas arriba habíamos quedado. Entonces la energía que se da acá va a ser igual a la variación de calor menos trabajo, que esa es la ecuación que habíamos visto. Bien, es decir, de que las masas, esas masas están relacionadas también a una forma de energía que tienen los fluidos. Por ejemplo, cuando tenemos una bomba, ya la que ustedes han visto ahí en la U, por ejemplo, en el laboratorio de proceso, en una bombita entra una masa, se comprime, ¿ya?, y sale de la bomba a mayor presión. Incluso aumenta su velocidad. Entonces, ahí vemos de que existe un cambio en las masas que entraron y salieron en forma de trabajo, que es la que, en este caso, es la que se da en el sistema, que es una bomba que estamos analizando. Entonces, hablamos también de otra forma de trabajo que sale del volumen del control, que es el caso, digamos, de una turbina, en la cual se genera energía eléctrica. En ese eje rotatorio, en la cual es accionada por vapor, ¿ya?, en un campo magnético, ese eje se mueve y genera un campo magnético y se genera energía eléctrica. Entonces ahí tenemos de que en el estado inicial en el sistema había una energía asociada más la energía asociada de las masas que ingresan al sistema. La energía en estado 2 lo mismo. Entonces las variaciones
de energía están relacionadas a los estados 2 y 1 en el sistema que empleando esto de acá tenemos esta ecuación. Esta ecuación o esta igualdad lo vamos a introducir en la ecuación. Una vez acá hago un ordenamiento de la energía relacionada en el tiempo con su variación, menos la energía inicial, igual con respecto a la energía asociada a las masas que ingresan. Entonces, ahí tenemos que viene a ser un flujo neto, es decir, es la diferencia de la energía asociada a las masas que ingresan. El trabajo es la relación de fuerza por distancia, pero tenemos de que la presión es fuerza sobre área. Si despejamos la fuerza, pasa a multiplicar la presión y tenemos expresado el trabajo en esta ecuación. Pero en este caso, un área y una distancia me definen un volumen, por lo que es igual a un área por longitud. Entonces, aquí tenemos área por volumen y al mismo tiempo el volumen específico es la relación del volumen del sistema respecto a la masa contenida. Despejamos esto, ¿ya? Y obtenemos el trabajo expresado en función al volumen específico y la masa. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tuvieran? Hola. Está claro, ingeniero. Bueno, yo lo estoy siguiendo. Es que no veo a nadie esperando ya, bueno. Vamos a ver. Sí, ya no hay más que 17. Bueno, volvemos de nuevo, ¿listo? Vamos a aguantar 20 minutos más y termino esto que es lo más fregado que hay. Bien, por si un caso, esto está en el portal y sería bueno que lo miren en base a esta explicación. ¿Ya? Habíamos llegado acá. De aquí vamos a reemplazar en esta ecuación, ¿ya? Y nuevamente aplicando, haciendo un reordenamiento a esta expresión. Acá reemplacé E2 menos E1 de las igualdades de arriba. Acá hago un reordenamiento y lo que voy a hacer es aplicar el concepto de límite cuando delta t tiende a 0. ¿Para qué? Para obtener una ecuación variacional, ¿ya? Que me van a permitir llegar a la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Bien, por otro lado, aquí ya se explica qué viene a ser en los términos que vienen a ser una sumatoria de la energía más la presión por volumen específico. Entonces, está referida a la energía interna que llevan asociada estas masas, ¿ya? Cuando ingresan o salen de un sistema. Bueno, y vamos a ver de que esta forma de energía, ya E más PV es igual a la energía interna más la presión por volumen, y hay otras dos formas de energía que están relacionadas, que es la energía cinética y la energía potencial que llevan asociadas a esta sustancia. De tal manera de que esta energía total en el cuerpo vienen a relacionarse, por ejemplo, la energía interna más la presión por volumen, me define el concepto de entalpía. Esta de acá la energía cinética y esta la potencial. Entonces, llegamos a tener esta ecuación y de la ecuación inicial, llegamos a esta, en la cual ya aquí a esta ecuación se le aplica lo que viene a ser los límites, ¿ya? A cada una de estas expresiones y nos permite llegar a la ecuación de la primera ley de la termodinámica.
Cuando hablamos de esta ecuación larga, ya es la base para todos los problemas que vamos mañana a empezar a resolver. La cuestión aquí es saber qué es cada una de ellas. Por ejemplo, esta QDC representa la energía calorífica que puede entrar en un sistema de una fuente externa. ¿Ya? Esta de acá es la entalpía, que está asociada a la energía que tienen las sustancias a una presión y una temperatura dada. Esto ya hemos visto que está en las tablas termodinámicas. Este de acá no es volumen específico, es velocidad con la que entran los fluidos, ¿ya? Y en realidad es una forma de energía cinética, es la energía cinética con la que ingresan los fluidos en el sistema de entrada. Esta es la energía potencial, esta es la variación de energía que se da en el sistema, y bueno, está relacionada a la energía con la que salen los fluidos del sistema, más el trabajo que se efectúa. Esto de acá ya tiene su importancia en los problemas que a partir de mañana vamos a ver. Al igual que hace rato, un estado estable significa que no existe variación de energía en un sistema que estudiamos y que es igual a cero. Generalmente la mayoría de los problemas tienen estos casos, ¿ya? Son estados estables, por lo que de la primera ley de la termodinámica no existe variación en el volumen de control respecto al tiempo, es igual a cero. Y esas consideraciones están de que no hay movimiento en el sistema de coordenadas del sistema que estudiamos, ¿ya? En este caso se cumple el estado estable en las masas que entran y salen, es decir, de que no hay acumulación de masa, ¿ya? Y consiguientemente no existen variaciones, como vemos acá. En el caso de este dice, como para la masa que fluye a través de la densidad del flujo de masa del estado está en cada área determinada. O sea, un sistema puede tener tantas entradas como salidas. De ahí entonces que se tiene en la ecuación de continuidad el término de sumatoria, al igual que en la primera ley de la termodinámica. Entonces, ustedes ven acá, es un sistema en estado estable de la ecuación de continuidad de cero. No existe variación de energía, cero. ¿Ya? Y eso está relacionado a la hipótesis que expliqué anteriormente. Consiguientemente, de la ecuación de continuidad obtuvimos esta ecuación. Y aquí esto se hace cero, esto de acá no existe variación en el sistema en el tiempo. Y ¿quieren continuar o quieren un breve descanso? Porque este es el problema que he preparado y con esto terminamos. Si ustedes quieren hacer un esfuerzo de 15 minutos más, termino con este problema. Terminamos, ingeniero. ¿Continuamos? Sí, sigamos. Sí, sigamos, Ya. ingeniero, hasta terminar de una vez. Ya estamos concentrados ya. Bien, cuando ustedes han visto un splitter o un racionador de aire, lleva una manguerita, ¿no es cierto? Y por esa manguerita constantemente ven gotear agua. ¿De dónde sale el agua que sale por esa manguerita? ¿Mm? ¿Será que los aires tienen un conducto por donde se alimenta agua? No, pero será de la refrigeración de lo que está enfriando. Quizás se está calentando una parte y es lo que está, el excedente sería de algo con el gas más o menos. Ya. Bien. Tenemos de que ahí posiblemente ese aire tenga un fluido frío, ¿ya?
De tal manera que el aire que circula en el ambiente, o en la habitación, o en el curso, lo que sea, ya tiene humedad. Entonces, cuando es lo mismo que cuando nosotros vemos de que las ventanas aparecen gotas de agua que se han condensado, es lo mismo. Las moléculas de vapor de agua que estaban en el seno del aire, al topar una superficie fría, se condensan. Lo mismo pasa en los sistemas de aire acondicionado, ¿ya? Tocan una superficie fría y ese aire caliente pierde moléculas de agua, se deshumidifica y nos devuelve un aire a menor temperatura y con menor contenido de humedad. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice acá? Al deshumidificador entra aire atmosférico muy caliente que contiene vapor de agua con la entalpía, o sea, la entalpía es la energía asociada a la masa de vapor de agua que tiene esa masa de aire, ¿ya? Y que tiene una velocidad de 210 kilogramos hora, en la cual ese aire caliente se enfría, ¿ya? Y hay un banco de tubos por lo que fluye agua fría. Por ejemplo, la UTEPSA, sus cursos son refrigerados por un sistema de aire y para ello enfría agua y envía a todos los sistemas por donde tiene su refrigeración. Y esa agua es la que se encarga de enfriar el aire de los cursos. Y nuevamente retorna, pasa una torre de enfriamiento y hace un circuito, se enfría en un chiller y así sucesivamente. La humedad atmosférica que se condensa en los tubos se drena al deshumidificador. Eso es lo que ustedes ven en la vida real. Esa masa de agua que sale, ya sale de ahí del deshumidificador que tiene el sistema de aire. Pero ya sale ese vapor de agua condensado, sale con una entalpía menor y sale con una velocidad inferior. Bien, el aire tiene una entalpía, ¿ya? Y dice que las velocidades de salida son bajas. ¿Y qué es lo que pide? Determinar cuál es la cantidad de calor que sacó al aire para que éste pase de un aire caliente a un aire frío. Aquí, en esta fotografía, ustedes pueden ver, entra aire caliente a su sistema y nos bota lo que está con celeste, un aire más confortable. Haciendo un corte, estos son tubos, ¿ya? Por donde fluye agua fría. Entonces, el aire que ingresa encuentra esas superficies de tuberías frías donde fluye agua. ¿Y qué es lo que ocurre? El agua que estaba en la masa de aire se condensa y sale por acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que debe entenderse. Esta es la masa de vapor que está asociada al aire que fluye por acá, ¿ya? Y que tiene una entalpía alta, por acá. Luego, acá tenemos una forma de calor que se elimina, una Q, que es lo que arriba yo dibujé con una QVC. Entonces yo puedo decir de que este es mi sistema termodinámico, ¿ya? Aplicando un volumen de control. Bien, aquí directamente apliqué la ecuación de la termodinámica. Les decía de que la mayoría de los sistemas que analizamos son estado estable. Consiguientemente, este término en la mayoría de los casos descartamos. Ahora, ¿será que hay un trabajo en el sistema? No hay, porque no es como el caso de una bomba o de un compresor, ¿no? Entonces este término también se hace cero. ¿Qué es lo que nos pide? Hallar cuál es el calor que se disipa en el sistema. ¿Qué es lo que tenemos que analizar? La entalpía que está asociada, ¿ya?
en este caso al vapor de agua, por eso tenemos ese dato, entra con una velocidad alta. Esta de acá se considera cero porque si vuelvo para atrás, yo considero mi límite, la variación con la que entra este aire y sale casi está en el mismo nivel, entonces la energía potencial podemos asumir que es cero. Entonces esta de acá más esta sería, y bueno, después de que hice ese análisis, fíjense, llegué a esta de acá, pero no anulé esta, ni anulé esta. Ese fue un reordenamiento. Bueno, aquí tenemos las entalpías y al mismo tiempo nos da la masa de agua que se condensa y sale de acá, por esa manguerita que les decía. Bien, de esta ecuación de continuidad, esto es cero, entonces el flujo máximo de entrada es igual al flujo máximo de salida. No olvidé borrar la sumatoria. Pero, ¿qué es lo que está entrando en el sistema? ¿O qué es lo que sale en el sistema? Lo que sale en el sistema es vapor de agua, ¿ya? Y tenemos al mismo tiempo de que la masa con la que entró al inicio era de 210 kilos. Un ratito, vamos a irnos acá, el enunciado. Contiene vapor de agua con una entalpía de 90 a una velocidad de 210. Esa es la masa de vapor de agua que tiene el aire con esa velocidad de flujo. Se elimina calor, es la que nos pide encontrar. Y tenemos la entalpía del aire que sale. Bueno. Entonces, 210 menos 4, que es el agua que se condensa, le da esta masa, que es la masa de agua que, que nuevamente retorna, podemos decir, al ambiente, ¿ya? Bien, este problema no lo pude terminar, pero hasta ahí llegué. Mañana voy a terminar de resolver este problema y vamos a entrar a otro más, ¿ya? Es que no me dio tiempo porque hacer estas presentaciones son muy morosas. Jóvenes, eh, si me da el trabajo de desarrollar esta presentación es porque requiere que ustedes vean ahí en el portal la página correspondiente a la primera ley de la termodinámica, lo lean y en base a ello hay un cuestionario. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas vamos a quedar acá. ¿Ya? Hola, Ok, ingeniero. por favor lean, jóvenes, porque yo me tiré unas 7 horas para llegar en esta presentación hasta ese punto. Es Ingeniero, moroso hacer las gráficas, todo eso. Y el objetivo es de que facilite su entendimiento, ese es el objetivo. ¿Ya, jóvenes? Te dije, sí te dije. Bueno, ingeniero. hasta luego, Una jóvenes. consulta, ingeniero. ¿Sí? Una consulta, ingeniero. Este, ayer me fijé, pasa que el viernes no pude entrar Mm, y el sábado tampoco me intentaba, pero no me aceptaba no me aceptó aquí la página, a la plataforma, no pude entrar. Me fijé ayer que había en el, en el portal que había exámenes para mañana, era responderlo, el examen, mm, el primer parcial. ya,
Bueno, ya le pasó eso a uno de sus compañeros. Envíenmelo a mi correo, ¿ya? Envíenmelo a mi correo y eviten eso. Ya, Bueno, jóvenes. el desarrollo lo podemos mandar así en foto, lo hacemos a Claro. mano y se lo mandamos. No admite, pues, hasta eso está muy limitado, 2 megas, creo que 2 o 200 kb, algo por ahí, ¿ya? Ya, Bueno, si no pudo enviármelo a mi correo, lo voy a revisar más un ratito, voy a tomar un tecito y echarle fuerza y me voy a poner a revisar, ¿listo? ya ingeniero, Bueno, muchas gracias. ya, hasta luego, jóvenes, Chao, Inge. hasta mañana, ¿ya? No se olviden, mañana posiblemente a las 9 porque es mi día y voy a salir a cobrar mi bonosol, ¿ya? Ya, Inge. Sí, ingeniero, Jóvenes, nos avisa nomás al ¿ya? WhatsApp. Bueno, Ingeniero, hasta luego, jóvenes. el segundo parcial aparece como ya presentado. Se cuida, Inge. Ya, igualmente.